Bien, Rebot. En un rato te explico qué está pasando. Hoy estableceremos relaciones entre los atributos medibles de las formas geométricas y lo expresaremos con lenguaje geométrico. Luego emplearemos estrategias y procedimientos para determinar el volumen de formas geométricas irregulares y plantearemos afirmaciones sobre las relaciones y propiedades que se descubren entre los objetos. Y podremos ver nuestro progreso de aprendizaje a partir de los siguientes criterios. Primero, calcular el volumen de agua en una forma geométrica irregular. Y segundo, evaluar si el volumen de agua en los polders ayuda a solucionar el problema de las inundaciones. Bienvenida, profesora. Hola, Jonathan y Rebot. Gracias por el recibimiento. Estoy muy contenta de estar aquí. Como saben, en la zona baja de la cuenca del río Piura, durante el verano ocurre el fenómeno del Niño, produciendo inundaciones, y esto se da de forma cíclica. O sea, en el verano tenemos agua en exceso, por las lluvias que ocasionan inundaciones. Y entre algunos meses del año, falta agua para afrontar las sequías. ¡Vaya problema! Por eso buscaremos algunas propuestas que nos ayuden a tener una idea sobre qué está haciendo el Estado para dar solución a esto. Empecemos entonces conociendo lo que ocurre. La presencia de este fenómeno del Niño agravó las dificultades que ya tenía Piura. El mal estado de las pistas, falta de agua potable y deficiente recojo de basura, entre otros. El resultado, grandes zonas inundadas, tanto para la agricultura como para las viviendas dañadas. Hacia inicios del mes de junio, las dificultades empiezan si se contempla el tiempo de la siembra en el Alto Piura, porque en ese momento no hay agua, ¿no, profesora? Tenemos, por lo tanto, dos realidades. En la parte del Alto Piura, que es la parte de la cuenca donde se encuentran las nacientes del río en las montañas, se requiere encontrar soluciones para la sequía que ocurre en algunos meses del año. En el Bajo y Medio Piura, que es la parte de la cuenca más cercana al Océano Pacífico, se requiere evitar las inundaciones producidas por las lluvias. Miren, profesora Rebot, en la siguiente imagen notamos que en la parte alta se producen lluvias torrenciales que aumentan el caudal del río. En esa zona no hay bosques y por eso en las laderas se produce la pérdida de suelos y se ocasionan huaicos. Y en el Bajo Piura, la laguna de la Niña se ensambla y no tiene salida al mar, produciéndose grandes inundaciones. Además, existen zonas que se hallan por debajo del nivel del río, lo que agudiza más la dificultad ante una inundación. Así es, y lo podemos observar ayudados de la leyenda, donde figuran el río Piura, cuencas y quebradas, valles y zonas agrícolas en peligro, poblaciones afectadas por inundación y desbordes. Pero me quiero centrar primero en el Alto Piura. Se plantea que hay mucha lluvia y para no perderla, se ha planeado la creación de reservorios y además se ha considerado en el mapa algo que se llama polder. Las zonas que se observan en azul intenso son las que representan el polder y abajo tenemos una fotografía con la simulación de un polder en la zona de Morropón. Los polder tienen su origen en Holanda, uno de los Países Bajos. La técnica busca ganar tierra al mar a partir de un sistema de canales que permiten extraer el agua marina de la tierra que se quiere ganar. Luego de drenar el agua, preparan la tierra para el cultivo. Los humanos siempre me sorprenden con su ingenio, profesora. En el caso de Piura, el polder permitirá retener o embalsar temporalmente grandes volúmenes de agua. El trabajo consistirá básicamente en levantar uno o varios diques alrededor de una llanura de inundación natural, previamente identificada, y trasladar de manera controlada el excedente de agua a través de un sistema de represamiento del cauce, canales y compuertas previamente construidos. Así se retiene el recurso dentro de esta llanura, hasta el momento que el caudal vuelve a la normalidad. Después se libera gradualmente, de regreso al río por gravedad mediante un sistema de compuertas de salida.
la idea, esta extracción sería solo en el tiempo de lluvia, para posteriormente devolverla al río durante el tiempo de sequía. En los Países Bajos, usando polders, se han ganado hacia el mar casi 7.500 kilómetros cuadrados de tierras. Sin ellas, los Países Bajos tendrían aproximadamente un 20% menos de territorio. Uy, ese sí es un reto. Veámoslo luego de la pausa. De paso, buscaré mi llave espacio-temporal porque me preocupa dónde puede estar. Toma, Rebo, yo lo agarré. Viajé al pasado a Wuhan, China, para avisar que no dejen salir a nadie de los aeropuertos y así el coronavirus no se propague por el mundo. Por eso, hoy no existe el COVID-19. Jonathan, te dije que es peligroso cambiar el pasado para modificar el presente. No sabes qué podría ocurrir. Además, se necesita aprender de los errores y sus consecuencias para evitar que sucedan de nuevo. Es parte de la vida. No pasa nada, Rebo, todo fue para bien. ¿No ves a la gente en las calles de lo más normal y tranquila sin mascarilla? Amigas y amigos, ya regresamos con Aprendo en Casa. TV Perú. No bajemos la guardia. Les saluda su profesor Andronautas TV. Hoy les traigo información muy importante que dejamos en cada uno de nuestros videos de Radio Nacional y de TV Perú, en cada uno de los grados, tanto de primaria como de secundaria. Abajito del video van a encontrar en la descripción del video, ponen en ver más, mucha información. Por ejemplo, van a encontrar nuestros sorteos, van a encontrar la clase de Radio Nacional de primaria o de... Hola a todas y todos en casa. Ya regresamos con el programa. Jonathan, ahora sí, con esos mismos datos que nos plantean de que la zona donde se ganó agua tenía 2 metros de altura, ¿cuántos metros cúbicos de agua se han drenado? A ver, tenemos el área del terreno, 7.500 kilómetros cuadrados. Pero, ¿no es necesario tener también la forma del terreno? Primero, pensemos qué pasaría si la base, es decir, el terreno ganado, fuera un terreno de forma circular de 7.500 kilómetros cuadrados. Con la altura conocida, ¿podrías tener el volumen de agua? Para ese caso, utilizaría la fórmula del volumen del cilindro, que es igual al área de la base por la altura. Pero revisemos, ¿realmente importa la forma de la base? Pongamos algunas posibilidades. Si el terreno fuera circular, rectangular o irregular, ¿qué harías en todos los casos para calcular el volumen de agua conociendo la altura y el área de la base? En el caso del cilindro, sería el área de la base, que es 7.500 kilómetros cuadrados, por los 2 metros de altura. Por supuesto, habría que hacer las conversiones. La conversión de kilómetros cuadrados a metros cuadrados nos daría 7.500 millones de metros cuadrados. Entonces, el volumen sería 15.000 millones de metros cúbicos de agua. Es una gran cantidad. Ya me doy cuenta que no es necesario conocer la forma de la base, porque es suficiente con el área que tenemos. Vayamos ahora al caso peruano. Los polders en Perú aún no existen, pero ya se tienen estudios realizados. En Piura, para solucionar el tema de las inundaciones en el Bajo y Medio Piura, existe la posibilidad de construir polders que tendrían la capacidad de almacenar temporalmente hasta 296 millones de metros cúbicos de agua. Supongamos que la altura promedio es 2 metros. ¿Cuál sería en ese caso la superficie en kilómetros cuadrados a usar para construir los polders? Tenemos que hacer una división entre el volumen de agua y la altura. Ambas cantidades deben estar en una misma unidad. Eso es lo más importante. El área es igual al volumen de agua entre la altura, es decir, 296 millones de metros cúbicos entre 2, que es igual a 148 millones de metros cuadrados.
Recordemos que 1 kilómetro es 1000 metros y cuando se piensa en 1 kilómetro cuadrado, uno puede imaginar un cuadrado de 1000 metros de lado, es decir, de 1000 por 1000, que es 1.000.000 de metros cuadrados. Convirtiendo nuestro resultado a kilómetros cuadrados, obtenemos que el área es 148 kilómetros cuadrados. Excelente, Jonathan y Rebot. Veamos algunos datos de lo que se tiene estimado para el proyecto en el Perú. Primero, debemos convertir los datos que se encuentran en hectáreas a metros cuadrados. Recordemos antes que una hectárea es 10.000 metros cuadrados. Entonces, para el primer subpolder, el área del polder es de 574 hectáreas. Convirtiendo a metros cuadrados, tenemos que 574 por 10.000 es igual a 5.740.000 metros cuadrados. Para calcular la cantidad de volumen máximo de retención, multiplicamos el área del polder por el promedio de profundidad del agua. Eso equivale a 5.740.000 metros cuadrados por 9,4 metros, con lo que obtenemos como resultado 53.956.000 metros cúbicos, que vendría a ser aproximadamente 54 millones de metros cúbicos o 54 mmc. Es necesario completar la tabla, ya que uno de los valores nos permitirá dar respuesta a la siguiente actividad. Ya tenemos el primer valor del volumen máximo que corresponde a la subpolder número 1. Para el cálculo del volumen máximo de la subpolder 2, primero convertimos el área polder que está dada en hectáreas a metros cuadrados, para lo cual multiplicamos 947 por 10.000. Obteniendo 9.470.000 metros cuadrados. Los 9.470.000 metros cuadrados los multiplicamos con el valor de la profundidad del agua, que es de 9,92 metros, obteniendo 93.942.400 metros cúbicos, que vendría a ser aproximadamente 94 millones de metros cúbicos o 94 mmc. Y realizamos el mismo procedimiento para calcular el volumen máximo de los otros dos subpolders, ¿no? Convertimos las cantidades dadas en hectáreas a metros cuadrados. Eso es importante, porque debemos tener todos los valores en una misma unidad. Entonces, para el tercer polder, obtenemos que el volumen máximo aproximado es de 127 millones de metros cúbicos o mmc. Y para el cuarto polder es de 21 millones de metros cúbicos o mmc. Si se llega a construir esos polders en la cuenca del río Piura, se podrá captar un volumen de 296 mmc de agua. Con la construcción de los polders se podría solucionar las dos problemáticas en la región que comentamos inicialmente, la sequía y la inundación. Esto sería tomando algunas medidas en la parte alta de la cuenca del río Piura. Veamos la siguiente actividad. En el año 2017, las lluvias que cayeron sobre Piura ocasionaron inundaciones. Si durante la lluvia de 41 horas el caudal del río fue de 2.540 metros cúbicos por segundo y el caudal máximo es de 1.700 metros cúbicos por segundo, ¿cuál fue el excedente de agua en metros cúbicos? ¿La construcción de los polders previsto en el proyecto serviría? ¿Cuál podría ser el área en kilómetros cuadrados de los polders si la profundidad del agua es de 2 metros como máximo? Para resolverlo, vamos a seguir las fases de resolución de problemas. 1. Comprender. 2. Diseñar el plan. 3. Ejecutar el plan. Y 4. Reflexionar sobre los resultados. La primera fase ya la empecé, pero la completaré con información que tenemos. El caudal durante el tiempo de lluvia fue 2.540 metros cúbicos por segundo. El caudal máximo del río, o lo que soporta sin producir inundación, fue de 1.700 metros cúbicos por segundo. Las horas de lluvia, 41 horas. Y la profundidad de agua en un posible polder,
2 metros. Fase 1, lista. Ahora la fase 2, que corresponde a diseñar un plan. Vamos por partes. Primero voy a averiguar la cantidad de agua en exceso en metros cúbicos. Y luego calcular el área del polder que tiene una profundidad de agua equivalente a 2 metros. Para averiguar el agua en exceso debo expresar el tiempo de las 41 horas de lluvia en segundos, porque el caudal se expresa en metros cúbicos de agua en cada segundo, ¿no? En relación a estos datos, usando una regla de 3 simple, podemos encontrar el volumen de agua producido en 41 horas de lluvia. Entonces debo considerar el caudal máximo del río, que es de 1700 metros cúbicos por segundo, y el caudal producido dentro de las 41 horas de lluvia, que fue de 2540 metros cúbicos por segundo. Convierto las horas en segundos y multiplico ese resultado por el caudal del río producido en la lluvia. Después, multiplico nuevamente el valor de la cantidad de horas convertidas a segundos. Esta vez lo haré con el caudal máximo del río Piura. Finalmente, hallo la diferencia entre esas dos cantidades y obtendré un valor para dar la primera respuesta. Basándome en ello, veo la segunda parte, que es calcular el área de un posible polder. ¿Cierto, profesora? Buen trabajo. Fase 2, lista. Ahora veamos la tercera fase, ejecución del plan. Ahora ejecuto lo que he planeado. Para convertir las 41 horas a segundo, multiplico 41 por 60 para que sean minutos y de nuevo por 60 para que sean segundos. Así obtengo como resultado 147.600 segundos. Luego hallo el volumen de agua con el caudal máximo del río Piura. Para el caudal, 1700 metros cúbicos por segundo, calculamos el volumen de agua acumulado. Planteo una regla de 3 en un segundo. El río tiene 1700 metros cúbicos de agua. En 147.600 segundos tiene Y metros cúbicos de agua. Desarrollando obtenemos el valor de Y, que es igual a 147.600 por 1700. Finalmente, obtenemos que Y es igual a 250.920.000 metros cúbicos de agua. Para el caudal de 2.540 metros cúbicos por segundo, calculamos el volumen de agua acumulado en las 41 horas de lluvia. En un segundo, el río tiene 2.540 metros cúbicos. En 147.600 segundos, el río tiene X metros cúbicos de agua. Entonces, X es igual a 147.600 por 2.540. Desarrollando, vamos a tener que X es igual a 374.904.000 metros cúbicos de agua. La diferencia de volúmenes de agua, o la cantidad que produjo la inundación, es 374.904.000 metros cúbicos menos 250.920.000 metros cúbicos. Ahí restamos y obtenemos 123.984.000 metros cúbicos de agua. Bien, Jonathan, con el valor encontrado se puede dar respuesta a la segunda pregunta. 123.984.000 metros cúbicos de agua. Esto indica que el polder previsto en el proyecto, que es de 296 millones de metros cúbicos, sí cubriría los 123.984.000 metros cúbicos. Ahora me imagino el caso de un polder con una profundidad de agua de 2 metros. Realizando los cálculos, el área del polder debería ser 123.984.000 metros cúbicos entre 2 metros, con lo que obtenemos 61.992.000 metros cuadrados, que equivale a 61,992 kilómetros cuadrados. Por lo tanto, el área del polder para cubrir el excedente de agua del caudal del río Piura debe tener 61,992 kilómetros cuadrados o más. Claro, no debería ser justo, quizá debería ser siempre mayor, por si acaso. Ya se tienen todas las respuestas, pero me falta la última fase, la reflexión sobre los resultados. Se revisa y, si se ven mejoras, se menciona. ¿Qué has observado al revisar tu proceso? Creo que podría resolverlo de forma más sencilla.
Primero, hacer la conversión de horas a segundos. Después, calcular la diferencia del exceso de agua producida en 41 horas. Y finalmente, mediante una regla de 3 simple, encontraría el valor excedente del volumen de agua. De ahí me reafirmo en que mi respuesta para el área debe ser mayor al número que se obtiene. Pues no me puedo sacar de la mente la imagen del polder lleno hasta el borde. Eso sería muy peligroso. Excelente, Jonathan. Entonces, frente a la problemática que afronta Piura, ya hemos conocido proyectos que son parte de la solución en el Alto Piura. A partir de esta solución, tendríamos otras alternativas, como por ejemplo, la reforestación para evitar la erosión. Sin embargo, eso no es suficiente. También se necesita realizar algunas acciones en la parte media y baja Piura. Continuando con las soluciones ante las inundaciones, nos mencionaron que se necesita limpiar y no botar basura en los ríos ni en las quebradas, pues los pobladores están ocasionando que el río tenga obstrucciones para la fluidez del agua y al mismo tiempo se está provocando contaminación y elevación del nivel de agua. Ante eso, se propone limpiar los canales de los sedimentos y de todo aquello que lo obstaculice. En la imagen podemos ver cómo se limpia un canal pequeño que sirve para la agricultura. Observamos que el canal está lleno de sedimentos que se aprecian como lodo o barro y han crecido plantas que se deben quitar, retirar los sedimentos y conservar la natural inclinación del canal para que el agua fluya sin dificultad. Una pregunta, profesora. En la imagen se ve que 2 personas sujetan una estructura que tiene una forma geométrica conocida. Sí, con esa herramienta se permite conservar la forma del canal y movilizar el sedimento acumulado. Una vez eliminadas las plantas, por supuesto, se puede calcular el volumen del sedimento que se retira, que es importante conocer para planificar cuántos trabajadores se necesitarán para esta limpieza. Una última solución al tema de las inundaciones en el Bajo Piura se refiere a las defensas ribereñas, a su cuidado y a su mejora o fortalecimiento. Así es, en el caso de Piura deben ser técnicamente construidas, pues el volumen de agua que soportan es muy alto. Por ello, se observa el uso de maquinaria pesada para la construcción de defensas ribereñas en lugares claves del río. Sin embargo, muchos especialistas indican que, aunque la propuesta es correcta, solo este proyecto no solucionaría el problema, pues es necesario una acción integral que comprometa a toda la población. Muchas gracias, profesora. Hemos aprendido mucho. Realmente el cuidado de ríos nos compromete a todos. A los pobladores en no arrojar la basura, en limpiar los cauces y respetar las medidas para la construcción de viviendas, como por ejemplo, no ubicarse en lugares de zonas de riesgo, y a las autoridades en buscar una planificación adecuada del presupuesto y en consenso con la población ejecutar los planes que beneficien a todas y todos, aunque siempre tengamos que ceder en algún aspecto. Profesora Aira, nos vemos en una siguiente oportunidad. Muchas gracias, Jonathan. Hemos aprendido mucho de la cuenca del río Piura. ¡Hasta pronto! Chicas y chicos, ahora les toca resolver el reto. Observando la foto de limpieza de un canal, respondamos lo siguiente. ¿Qué forma geométrica tiene la estructura que sujetan las 2 personas? Si realizamos 2 cortes imaginarios al canal, ¿qué forma geométrica tridimensional representaría y cómo podríamos calcular su volumen? ¿Qué pasó? Estoy captando ondas de radio que me informan que ha habido un cambio climático repentino y catastrófico en el mundo. Jonathan, debes viajar al pasado y deshacer lo que hiciste. La historia no se debe cambiar nunca, solo se debe aprender de ella sin prejuicios. Viajaré a Wuhan, China. Ya vuelvo. Me programaré para regresar dentro de 1 segundo.